y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Tengan un cordial saludo en este día a todos mis queridos consiervos en Chile, a todos aquellos que disfrutan día tras día de esta nueva vida que nos ha dado el Señor Jesucristo. Cada día nosotros tenemos ese desafío, como es el de vivir una vida novedosa. Y cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios y vamos escudriñando poco a poco en ella, encontramos que hay una serie de parámetros muy claros que la palabra de Dios nos establece, de estrategias para vivir, que el Señor mismo establece y usó al apóstol Pablo para que esto fuera una realidad en nosotros, para enseñárnoslo de una manera magistral. Y quiero que apelemos a uno de los tantos temas que el apóstol Pablo tuvo para enseñarles a sus discípulos y a nosotros, como lo es la batalla de la mente. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 lo siguiente, y leo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y más adelante dice en Colosenses, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros nos preguntamos si estos versículos son verdad. ¿Cómo debo todavía luchar con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos de antes de ser cristiano? Una pregunta que seguramente usted se ha hecho en algún momento de la vida. Todo cristiano honesto se ha hecho esa pregunta. Y hay una razón muy lógica por la cual pensamos, sentimos y actuamos con frecuencia como lo hacíamos antes de nacer de nuevo. Y ojo que aquí está ese detalle fino acerca de esta enseñanza del apóstol Pablo. Ustedes se dan cuenta, si hacemos un análisis detenido, durante nuestros primeros años de crecimiento no teníamos la presencia de Dios en nuestra vida, ni el conocimiento de sus caminos. No, vivíamos en lo tradicional. En consecuencia, pues aprendimos a vivir independientemente de Dios. Y esta adquirida independencia de Dios es una característica muy importante que la Escritura le llama carne. ¿Se acuerdan? Cuando el apóstol habla de el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y entonces cuando se refiere a la carne, se refiere a esa vida independiente de Dios. Y cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, nadie oprimió la tecla borrar en el banco de nuestra memoria. ¿Se acuerda? Cuando usted tiene un computador y usted quiere borrar algo, usted le da control, suprimir y se borra todo eso. Pero resulta que cuando recibimos a Cristo, nadie hizo eso. Nadie colocó allí, en todas esas experiencias hacia atrás, nadie colocó control, suprimir. Entonces, todo lo que aprendimos antes de conocer a Cristo y todos los sentimientos que acompañan esa experiencia están aún allí en nuestra memoria.
Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir eso, que aún como creyentes nos conformamos a este mundo cuando vemos material inapropiado, cuando vemos programas en la televisión que no son sanos, es decir, cuando incurrimos en conductas que no son verdaderamente sanas y que formaban parte de nuestra experiencia del pasado. En nuestro estado natural, ustedes saben que aprendimos muchas maneras de enfrentar la vida o de defendernos que no siempre eran mental o emocionalmente sanas. Y los psicólogos se refieren a estos patrones enfermizos como los mecanismos de defensa, los que de ninguna manera son congruentes con el cristianismo. Por ejemplo, muchas personas han aprendido a mentir con el fin de protegerse. Entre otros frecuentes mecanismos de defensa se encuentra la negación, esa negativa consciente o subconsciente a enfrentar la verdad. La fantasía, ese escape del mundo real. El aislamiento emocional, apartarse para vivir alejado del rechazo, para evitarlo. La regresión, el retroceder a momentos menos amenazantes. El desplazamiento, adueñarse de frustraciones ajenas. La proyección, o sea, culpar a otros. La racionalización, que son explicaciones para el mal comportamiento. ¿Y cuántos de nosotros todavía incurrimos en este tipo de conductas, pero esas conductas no las aprendimos ahora? No, las aprendimos antes, cuando teníamos nuestra vida independiente de Cristo, cuando no teníamos a Dios, cuando vivíamos, como dice la Biblia, nuestros delitos y pecados. Entonces allí aprendimos todas esas experiencias y todo eso se convirtió en una fortaleza, literalmente en una plaza fuerte, y son patrones carnales de pensamiento que fueron programados en nuestra mente cuando aprendimos a vivir una vida independientemente de Dios. Pero cuando nos convertimos, y ojo aquí, que quiero hacer una parte específica a esto de la conversión. Y es que usted puede tener a Cristo en su vida, pero no ser convertido. Y esto usted dirá, bueno, pero eso es como raro, ¿no? No, no es tan raro. Tanta gente es simpatizante de Cristo. Asiste a nuestras reuniones, pero no se ha convertido. Por eso no puede actuar con una mente renovada, porque no ha habido un nuevo nacimiento genuino de corazón, lo que se llama conversión. Mire, eso explica por qué en el presente nosotros nos encontramos con nuestros consiervos actuando de acuerdo a conductas del pasado cuando eran independientes de Dios. Y entonces los vemos actuando de esa misma manera. Y nos damos cuenta que el resultado de eso son verdaderos desastres. Y es allí entonces donde nosotros necesitamos trabajar verdaderamente y preguntarnos si realmente yo estoy convertido a Dios. Convertido, conversión. Dejo de ser lo de antes y ahora entonces tomo un nuevo patrón. Nadie presionó la tecla borrar. No se borraron nuestros antiguos hábitos carnales en cuanto a patrones de pensamientos. ¿Se da cuenta? Nadie lo hizo. Y eso entonces nos causa un grave problema. Se dice, en psicología se dice, que todo proceso de aprendizaje se puede desaprender. ¿Qué quiere decir eso? No estamos enseñando psicología, estamos tomando patrones de la investigación en la medida en que ha ido pasando el tiempo, porque
estamos enseñando palabra de Dios y tomando elementos que se han ido investigando, descubriendo de lo que Dios dijo hace mucho tiempo. Y entonces, si hemos sido mal educados, podemos ser reeducados. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron con unas costumbres que habían aprendido allí en Egipto durante muchos años. Por ejemplo, una de esas conductas que ellos tenían era la de adorar al sol. Adoraban al sol, porque en Egipto habían aprendido esas conductas. Y Dios los saca de allí a un desierto para llevarlos a una tierra prometida. Y entonces tuvo que dedicar 2 largos años Moisés, junto con Dios, allá en el Sinaí. De los 40 años, 2 años antes de entrar a la tierra prometida, tuvo que utilizarlos para enseñarles los principios de Dios, es decir, los nuevos patrones. Pudiéramos decir palabras más, palabras menos, los patrones que iban a regir esa conversión. Y entonces, para enseñarles la palabra de Dios, primero les da la ley, les da normas, les da leyes, normas sanitarias, etcétera, etcétera. Y les dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y entonces ya les da un nuevo parámetro para vivir, porque allá en Egipto no los tenían. Ellos venían de unas costumbres completamente diferentes. ¿Recuerdan todas las protestas que ellos hicieron? ¿Por qué nos sacaste de allá para matarnos aquí en este desierto? Por lo menos allá había comida, les dice. Entonces, eso nos muestra realmente que todo proceso de aprendizaje se puede desaprender. Dios nos lo enseñó en el desierto. Pero fíjese que al final, esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Dios tuvo que acabar con esa generación y dejó tan solo unos pocos, incluso al mismo Moisés. Al mismo Moisés le impidió entrar a la tierra prometida y dejó unos pocos. La generación que entró a la tierra prometida fue la generación que nació en el desierto. Es decir, una generación que aprendió unos nuevos parámetros muy diferentes a los de Egipto. Y entonces así era más fácil entrar a conquistar a una tierra sin gente menos egoísta, menos conflictiva, y aún, sin embargo, a pesar de todo eso, se tuvieron que enfrentar a grandes luchas. Entonces, pudiéramos decir que cuando uno recibe a Cristo es como palabras más, palabras menos, como reprogramar nuestra mente, que es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted así pueda comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, podemos ser transformados ahora porque tenemos la mente de Cristo. Está en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en y dentro de nosotros que nos guía a toda la verdad. Pero el sistema mundano en el que fuimos criados, esos son los únicos enemigos para nuestra santificación. ¿Se da cuenta? Los únicos enemigos. Entonces, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía combatimos contra el mundo, la carne y el diablo. Combatimos. Esos son los particulares enemigos del cristiano. Pero yo quiero que tomemos una parte muy especial porque la palabra de Dios es prolija en hablarnos acerca de un enemigo real. Y ese enemigo real es Satanás, que tiene sus maquinaciones. No piense que a Satanás ya no le interesa manipular nuestra mente para lograr sus propósitos. No. El objetivo de Satanás es perpetuo, el de infiltrar nuestros pensamientos con los suyos y promover su mentira
por encima de la verdad de Dios. Ese es el propósito de ese enemigo real. Satanás sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, puede controlar nuestra vida. Y así Dios nos lo hizo saber. Por eso Pablo sigue en ese presente continuo diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5, la segunda parte. Y en este pasaje, la palabra pensamiento es la palabra griega noema. Y para comprenderlo mejor, considero que es útil ver cómo Pablo usa esta palabra en otros lugares en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo ordena a la iglesia que después de ejercer la disciplina, perdonen, les dice. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahí usa una palabra, maquinaciones. Esa palabra, maquinaciones, viene de la misma raíz noema. Satanás aprovecha la ventaja de los que no perdonan, por ejemplo. Después de ayudar a muchas personas a encontrar la libertad en Cristo, uno puede decir que la falta de perdón es la razón principal por la que la gente permanece esclavizada al pasado. Y si no, usted en su experiencia diaria de discipulado con los discípulos, cuando vienen a contar sus experiencias, usted se va a dar cuenta que esa es una experiencia que está constantemente presente en los discípulos. Por ejemplo, en cuanto a la evangelización, Pablo escribe, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, o sea, noema, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Si Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo para Cristo? Podemos preguntarnos. Y la respuesta es sencillamente la oración. La oración. Pablo escribe, pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, noema, otra vez usa la palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Y puedo decir entonces que en la experiencia que uno ha tenido por tantos años en la teoterapia, en el tratamiento de Dios, uno se da cuenta que encuentra muy a menudo estas experiencias en la gente. Uno mismo se ha visto como entrampado en esa misma experiencia. Entonces, cómo uno va abriendo su vida, ciertas áreas de su vida, las va abriendo al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene un campo de batalla en nosotros y es nuestra mente. Las Escrituras enseñan claramente que Satanás tiene poder para colocar ideas en nuestra mente, Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, no, pero sí tiene el poder para colocar ideas en nuestra mente. Dice en el Antiguo Testamento, en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel, y ojo, e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y uno dice, bueno, ¿qué hay de malo en hacer un censo? En última instancia, él era el rey y podía hacerlo, ¿sí? ¿Qué hay de malo en eso? ¿No debía saber David cuántos soldados tenía para salir a la batalla? Sentido común.
Sin embargo, esto nos revela la naturaleza sutil de Satanás, porque sabía que David tenía un corazón íntegro para Dios y que no desafiaría a Dios por sí mismo. Y entonces la estrategia era lograr que David pusiera su confianza en sus propios recursos en lugar de ponerla en los recursos de Dios. Y es por eso que David escribe: vano para salvarse es el caballo, en el Salmo 33:17. Vano para salvarse es el caballo. O sea, él sabía que la batalla era del Señor, pero repentinamente decidió hacer un censo, aun cuando Joab se oponía, porque sabía que era pecaminoso. Y como resultado trágico del pecado de David, murieron 70,000 hombres de Israel. Pero ¿quién fue el autor de todo ese fracaso? Satanás. Dice que incitó a David. Por eso es que yo quiero plantear el tema de la batalla de la mente que tenemos que librar permanentemente. ¿Sabe por qué? Porque todavía nos estamos dejando monitorizar del disco duro del pasado. Hay una imagen muy simpática que en estos días, a propósito, luchando aquí con mis computadores, yo tengo 3, 4 computadores y uno de ellos es el que uso para las noticias, para hacer todo eso en mi trabajo periodístico, pero demasiado lento. Hay que esperar como 7 minutos para que cargue el programa y luego para que cargue de una noticia a otra hay que esperar 1 minuto, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque yo necesito agilidad en las noticias. Entonces, un compañero me dijo, mira, lo que vos podés hacer es colocar un disco duro de estado sólido, añadírselo allí al computador y a los demás los colocas como esclavos. Es decir, esclavos de este primero. Y listo, eso hice. Compré un disco de estado sólido de 1 terabyte y se lo coloqué. Y a los demás los coloqué como esclavos de este, lo coloqué como disco principal, el C. ¿Qué pasó? Mire, se volvió rápido los programas, el cargar los programas y todo eso. Esa fue la solución. Y entonces esto lo traje yo a mi experiencia como cristiano, a esto que yo les estoy compartiendo hoy. El disco duro del pasado, ese que es lento, con vicios, con complicaciones, ese que es el disco duro de aguja de los antiguos, tienes que renovar ese disco duro. Es decir, al convertirte a Cristo, tienes una nueva vida. O sea, un disco duro de estado sólido, pero a este disco duro tienes que colocarlo como el que manda sobre los demás. A los demás se convierten en esclavos de este. Y entonces la vida se va a tornar más ágil. Una imagen gráfica de una experiencia de la vida diaria que nos ayuda a entender exactamente esto. Otro detalle para que ustedes se den cuenta de la batalla que tenemos con Satanás. ¿Se acuerdan? Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, palabras de Juan 13:2, podemos pensar que esto es solo una mala decisión provocada por la carne. Pero la Escritura nos enseña claramente que el generador de tales pensamientos había sido Satanás. Y cuando Judas entendió lo que había hecho, se suicidó. Y no le quedaba otra alternativa. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar, hurtar y destruir. También Satanás llenó en la iglesia del primer siglo el corazón de Ananías para que mintiese al Espíritu Santo, ¿recuerda? Entonces,
otra experiencia más que nos indica que tenemos una batalla común, con un enemigo real que batalla sobre todo en nuestra mente. En nuestra mente. Entonces, decía Martín Lutero que el diablo pone horribles pensamientos en el alma, odio contra Dios, blasfemia y desesperación, decía Martín Lutero, que tiene unas frases bastante interesantes sobre la experiencia con ese enemigo real. ¿Con esto qué quiero decirles? Sencillamente lo que quiero decirles es que tenemos una batalla real, con un enemigo real, la batalla de nuestra mente, pero que nosotros necesitamos colocar nuestra esperanza en el Señor, pero entender los elementos jurídicos de nuestra salvación para poder comprobar de que la lucha contra ese enemigo real la tenemos ganada de nuestra parte. Pero hay que entender, por eso hay que escudriñar las Sagradas Escrituras, para poder entender lo que Dios nos ha dado, lo que Dios piensa de nosotros, los elementos jurídicos que tenemos en nuestras manos para poder enfrentarnos a esa batalla espiritual. Es un tema bastante largo que he ido desarrollando con el tiempo y que ha sido muy beneficioso para entender y preguntarme, ¿realmente soy convertido? Convertido, óigalo bien. Puede que yo sea simpatizante, tenga a Cristo en mi vida, pero no me he convertido y por eso me cuesta trabajo actuar de una manera novedosa como Cristo quiere que actuemos. Nos pasa incluso en los mismos siervos de Dios, en nuestros consiervos que sirven en la obra de Dios. Uno los ve con unas actitudes de la misma vida pasada. Y qué lástima. Es un desastre. Entonces, hoy yo quiero motivarles para que reflexionemos sobre esto. Dejamos el tema ahí planteado porque a lo mejor más adelante podemos seguir desarrollando un poco más este tema. Por ahora yo quiero invitarle para que oremos. Para que elevemos una plegaria al Creador y le digamos, Señor, ayuda a nuestra mente, ayuda a nuestro corazón, Señor. Te necesitamos. Tú eres el Dios de toda gracia y de toda consolación. Y hoy, Señor, ante esta realidad que el apóstol Pablo nos plantea, queremos pedirte tu auxilio, como dice tu palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Hoy, Señor, acudimos a ti para pedirte sabiduría de lo alto, para que tú nos permitas discernir en nuestra vida si realmente estoy convertido verdaderamente de corazón. Porque a veces lucho y me doy cuenta que hay áreas en las cuales el enemigo me sigue ganando esa batalla, cuando sabemos que tú nos has hecho victoriosos en Cristo. Ayúdanos, Señor, nuestra vida está en tus manos. Y hoy te pedimos que nos permitas entender tu palabra para ganar esta batalla, para apropiarnos por fe de estas verdades escriturales que son nuestro asidero, sobre las cuales podemos fundamentar nuestra fe y nuestro estilo de vida diario. Nuestra vida está en tus manos. Bendice a nuestros hermanos en Chile, donde quiera que estén enfrentándose a este devocional, a estas palabras, que sean edificantes para cada uno, que caigan en un terreno fértil y que les pueda ayudar para avanzar en el camino de la salvación. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Gracias por guardarnos. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Bendice a tus hijos, a Javier, a Pilar, a todos nuestros consiervos que están allí, a todos tus hijos allí en la República de Chile. Que tu amor sobrenatural les inunde y les guarde, les haga sabios y aptos para toda buena obra. Te lo pedimos, Señor,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi gente, esto es todo por hoy. La invitación es para que sigamos profundizando en la palabra de Dios y ojalá tengamos otras oportunidades para compartir estas verdades. Que Dios los bendiga y los conserve en paz. Buen tiempo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.